Hola amigos y amigas de Nican Nican. Hoy estamos en una entrevista de esta sección en la que estaremos entrevistando personas que tienen temas interesantes, cosas maravillosas que decir, pero que también están criando. Y entonces, pues el objetivo de esta sección de Nican Nican es que sepamos qué sucede en el mundo y también en las crianzas, ¿no? Con cómo nos relacionamos desde las crianzas en todo lo exterior. Y hoy tenemos a mi queridísima Rosalinda Martínez, que pues ella pues es una lectora, es una madre lectora, fue una niña lectora, todavía es niña lectora, y también sus hijos son lectores. Entonces pues vamos a estar platicando en torno a cómo acercamos la lectura, que pues es la finalidad también de este canal, ¿no? Promover la lectura, promover los cuentos, el juego, pero pues hoy vamos a hablar con una experta. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Gracias por invitarme. Me da mucha emoción que me hayas invitado a este programa de Nican Nican porque te sigo desde hace mucho tiempo en Nican Nican. Bueno, hemos trabajado juntas varias veces, pero siempre el contenido que subes a Nican Nican es muy valioso, es muy nutritivo y entonces me encanta que me hayas invitado. Muchas gracias. Qué bueno que estás feliz de estar aquí. Bueno, yo quisiera que nos platicaras un poquito acerca de cómo fue pues ese acercamiento desde cómo te criaron en casa en torno a los libros, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? O sea, ahora que eres una adulta y que puedes hacer una reflexión mucho más profunda, ¿no? Y llegar a esas memorias tan lindas, pues que nos platiques. Bueno, creo que mi acercamiento a los libros siempre lo digo en diversas ocasiones que tuvo que ver mucho con mi papá. Entonces, bueno, mi papá tenía pues sus libreros en casa y había literatura de todo tipo y había enciclopedias de estas que todos nuestros papás o la mayoría tuvieron, que nos vendían de puerta en puerta, sí. Y había mucha diversidad, pero todos los libros que había, o en su mayoría, eran libros para adultos, ¿no? Con temáticas muy de adultos, libros clásicos, libros informativos, muchos libros sobre electromagnetismo y física, y temas que mi papá leía o que estudiaba básicamente, porque él era ingeniero electricista. Y algo de literatura clásica. Más adelante tuvimos estas enciclopedias muy bellas, muy dirigidas a la infancia con textos clásicos, pero creo que les di menos uso que a otros libros que estaban ahí en los estantes, ¿no? Entonces mi papá me leía, pero sobre todo me contaba cuentos en la noche. Los inventaba y me contaba cuentos, sí los recuerdo, yo creo que de los 6 años hacia atrás, recuerdo a mi papá leyéndome cuentos. A mi mamá la recuerdo más como cantándome o platicando mucho conmigo, pero el tema con los libros fue más como un acercamiento desde mi papá y desde lo que yo veía que él hacía. Él leía o se ponía a estudiar y entonces a mí me parecía algo que yo quería copiar. Entonces también algunas veces me empezó a decir, lee lo que hay. Lo que haya, lee, tú devórate todo lo que tenga aquí. O sea, no era como esta cuestión que tenemos más ahora de comprar, que es tan bonito comprar libros, pero no era así, porque además no había librerías a donde ir. Entonces me decía, tú lee lo que hay aquí, lee todo lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, yo intentaba como descubrir cosas nuevas en los libros de mi papá. Había cosas aburridísimas, había cosas que no entendía, pero que me parecían interesantes, que ahí es donde está el riesgo que corres como lector, no importa la edad que tengas. Y creo que hubo literatura que quizá, si ahorita yo reflexiono o vuelvo a leer esos libros, me doy cuenta que no era para una niña de 10 años o no era para una niña de 12. Sin embargo, la lectura tiene algo que creo que no encuentras en otro lugar. O sea, una especie de transformación del lector cuando está ahí y que entonces te abre el criterio, ¿no? Y entonces estás leyendo algo que quizá no es para tu edad, pero lo estás absorbiendo y lo estás reflexionando y reflexionando mientras vas leyendo y quizá nunca le conté a mi papá, oye, está diciendo esto el libro, o a lo mejor en algunos casos sí, y pues tenía que entrarle al tema él, ¿no? Tuvo que entrarle al tema y yo tuve que ¿sabes? Abrir la mente y digerirlo. Digerirlo, exacto. Bueno, pues está muy lindo, ¿no? Bueno, aunque finalmente estabas como
esa imitación, porque a veces a mí los papás me preguntan, ¿pero cómo le hago para que lea? ¿Tú lees? ¿No? Entonces los niños aprenden y leen por imitación, ¿no? Entonces sí. me pareció muy linda la imagen, ¿no? Porque es una cosa que yo siempre digo, sí, pues lee, siéntate junto a él, o tú agarra tu libro, no le digas lee. El mejor ejemplo de la crianza es, más bien, la mejor enseñanza de la crianza es el ejemplo, ¿no? Sí. Lo dije mal. Pero esa es una manera hermosa, y entonces vi la imagen de tu papá leyendo y tú admirándolo, y lo vi cuando me lo contabas. Pero fíjate que también eso de que dices que tu mamá te cantaba, pues el primer acercamiento que tenemos con la literatura pues, son los arrullos, son los cantos, son las canciones, y pues también es como parte de nuestra formación y de nuestros caminos lectores, ¿no? Entonces está lindo que hayas podido disfrutar de ese entorno. Y yo quisiera saber si así como tú te permeaste tanto, que ahora, bueno, vives en torno a los libros, trabajas con los libros, estábamos en tu librería grabando, tan hermosa, ¿también permeó tanto en tus hermanos? ¿Ellos también son unos lectores a la fecha? Es bien interesante la pregunta, porque también conozco gente que lee mucho y que ha dicho que en su infancia no hubo acercamiento a la lectura. Sí, yo también. Y en este caso creo que mis hermanos aprendieron de mis papás diferentes cosas, ¿no? Entonces mi hermano mayor no es tan lector. Entonces, bueno, pero yo reconozco en él un montón de cosas aprendidas o disfrutadas desde niño a través de mis papás, y que él ahora la sigue haciendo. Mi hermana menor tampoco es tan lectora. Ella también tiene otros intereses, pero mi hermano, el de en medio, que está antes que yo, el segundo, digamos, Polo, él es un gran lector, y además es un lector muy crítico, y tiene temas muy particulares que le interesan, y no lee cualquier cosa. Es más, hay cosas que yo le recomiendo y que no le interesan, ¿no? Uh-huh. Entonces, él es un gran lector, y yo con él me acerqué a autores que mi papá no tenía en el radar, ¿no? Por ejemplo, Humberto Eco. Entonces, yo a través de mi hermano me acerqué a este autor, me acerqué a El Señor de los Anillos, y a los videojuegos, por ejemplo. Me encanta que toques este tema, porque hay una cosa que debemos entender, ¿no? Que somos tan diversos como también lo pueden ser nuestras lecturas. Uh-huh. Entonces, a veces los papás, las mamás que están criando y que tienen interés, porque también viene por parte del entorno escolar, que lean, pues a veces es que no lee, solamente quiere estar viendo cosas del espacio. ¡Oh! Pues claro, o sea, eso también es leer, o sea, buscar cosas científicas, o buscar cosas de ciencia ficción, o buscar incluso cómics, también es leer, ¿no? Yeah. Entonces, hasta revistas, claro, no estoy hablando de revistas de la farándula y de chismes, sino revistas que tengan temas que le interesan a cada quien, ¿no? Porque somos muy diversos, y nuestras lecturas del mundo y de los libros y de todas las maneras, hasta de los medios digitales, pues también son así de diversos, ¿no? Y a veces, pues, somos como lectores de closet, ¿no? No leemos tanto, pero cuando tuvimos ya contacto con alguna historia que nos tocó, o sea, podemos volver a leer ese libro 1000 veces, y aunque hayamos leído 1 o 2 libros en toda nuestra vida, pero ya nos hace eso lectores, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora, platícame, como mamá, ¿cómo ha sido tu experiencia para acercar a tus hijos a que amen los libros? Pues, como lo decías de este tema del canto, de las rimas y los arrullos, creo que yo siempre le canté a mi primer hijo desde que estaba en la panza, y también siempre le leí. Entonces, me acuerdo que en algún momento empecé a leer una novela cuando estaba embarazada, y después contigo te escuché en algún taller en la librería decirle a los papás que podían leer cualquier cosa a sus bebés. Entonces, yo aquí siempre recomiendo, y con mis hijos siempre lo hice, leerles poesía, pero no solamente poesía para niños, sino poesía que a mí me gustara, porque tengo la impresión de que la poesía tiene tal entonación y tal ritmo que la intención con la que la lees permea en el corazón y en la mente del niño. Entonces, a mis hijos siempre les leo poesía. Rodri dice que no la soporta, pero Constanza, pero creo que no, creo que es como son las personalidades de los niños, que son procesos, y a Constanza le gusta, incluso prefiere aprendérselas. Entonces, a mí me gusta leerles poesía.
no he dejado de leerles desde que nacieron, a los dos les he leído por las noches. A lo mejor hay días que no se puede, hay días que la inercia de la rutina no te lo permite, pero creo que son contadas las ocasiones en las que no he leído por la noche, porque además es un hecho que te lo piden, se acostumbran a que les leas y es un acto afectivo que te hace esta relación tan bonita entre el niño, el libro y tú. Y entonces, bueno, Constanza no puede dormir si no le leo, o se pone triste si no me acerco para escoger el cuento con ella. Y mi hijo también es buen lector por etapas, ¿no? Por periodos. O sea, le gusta que yo le lea, a veces le gusta leerme a él en voz alta, porque está en ese proceso en el que quiere estar acompañado, aunque ya es un niño que puede leer algunas novelas solo, pero prefiere que yo me siente, me acurruque con él en la cama para él leerme en voz alta. Y también noto que y le permito, que eso es algo muy importante que lo platico con los papás cuando dicen que no leen. O sea, creo que tienen estos periodos de sub y baja, de ese encuentro con las letras y que les interesa, o que dependiendo de las circunstancias a lo mejor no fue un encuentro tan agradable y entonces no les encanta leer desde el principio, pero después ya lo toman, ya les gusta, cuando ya son hábiles en la lectura y ya lo toman. Y a mi hijo, por ejemplo, le ha gustado leer. Y hay periodos en los que no quiere leer, tienes que leer por la escuela, te pidieron tal reporte de lectura y lee como a regañadientes. Y hay periodos como en el que está ahorita otra vez, que tiene muy poquito tiempo, que cuando me doy cuenta y lo voy a acurrucar a la cama, él ya está en la cama pero así boca abajo, súper ahí sí, metido y que le digo, 5 minutos y ya te apago la luz, tienes que dormir. Deja de leer. No. Ajá, sí, porque tiene clases. Te tienes que acostar, deja de leer. Sí, un poquito porque hay que levantarse temprano, pero también lo hago para ver hasta dónde va llegando su nivel de entusiasmo. Además, si está en la rebeldía, le voy a decir que no lea para que lea más. No. Sí, quizá está funcionando. Me encanta que hables de esto, porque hay que entender una cosa como cuidadoras, que estamos en las crianzas, que los procesos no son lineales, ¿no? Y que, o sea, siempre hay que permitirnos esta flexibilidad de ir y venir, de reconciliarnos y de repeler aquello que tanto nos gusta, porque entonces es la forma en que nos vamos definiendo y en la que nos vamos formando y que vamos de verdad eligiendo de sí, pero ¿por qué me gusta esto? ¿Porque me lo enseñó mi mamá? ¿Porque le gusta a mi tía? ¿Porque le gusta a mi abuelo? No, o sea, porque sí me gusta, ¿no? Claro, o porque no me gusta, ¿no? Claro. Entonces también a veces alejarnos de estas actividades que son tan... que siempre nos están machacando los papás en la escuela, en todos lados, a veces es muy sano, ¿no? Y entonces permitir que los niños y que las niñas puedan ir y venir de estas actividades es muy importante, muy saludable, es como la respiración. Sí. Entonces está muy bonito y pues está hermoso que nos platiques de todo esto, de cómo tus hijos también han adquirido este gusto por las lecturas, por las palabras, por la poesía, pues a través de la crianza, ¿no? Porque pues finalmente son cosas que se adquieren a través del cuidado y del amor. Y que no hay momento definido para decir, ya no le voy a leer, ya que lea solo. No hay un momento definido. Yo creo que tú puedes estar acompañándolo durante muchos años. Yo no dudo que a lo mejor un adolescente quizá pues, ya está en sus lecturas, pero si desde un lugar amoroso siempre fuiste acompañándolos en ese sentido, permitir que se alejen y se acerquen a la lectura cuantas veces quieran y no como esta obligación, porque aparte sí lo tendrán que hacer para la escuela, pero esa confianza se vuelve muy sólida con los papás y entonces te cuentan lo que están leyendo, que también es lo que comentaba de mi papá, ¿no? Hubo un momento en el que pues a lo mejor hubo poesías que no me correspondían y a mí me encantaba declamar en la escuela. Y un par de poesías, cuando se las dije a mi papá para ensayar, él así, ¿qué? Me dijo, ¿y ya revisó tu maestra la poesía que elegiste? No, apenas mañana le voy a decir, ¿no? Y entonces mi papá, bueno, pues está bien, no me dijo nada, pero con el paso de la repetición del poema, me daba cuenta que tenía tintes eróticos o tintes como
como violentos, como entre una pareja, y que yo no lo había detectado porque Claro. yo elegí una poesía que estaba Porque en un te libro gustaba clásico. el canto y la musicalidad de la poesía, Sí, ¿no? Y eso es muy entonces, enriquecedor. esta plática de lo que el chico o la chica estén leyendo ya en edades de adolescencia, y que la puedan comentar con sus papás, o si tiene de cuestiones políticas o cuestiones actuales, y que lo puedan dialogar, conversar y discutir, creo que es muy valioso. Maravilloso, claro, claro. El acompañamiento en la lectura debe de ser siempre, ¿no? Aunque ya sepas leer, incluso cuando eres adulto, es muy rico que alguien te lea, o sea, es un apapacho, Sí. es una cercanía, y eso se viene dando pues desde estos procesos de cuna, donde hay una canción, donde hay una poesía, donde hay un arrullo. En realidad lo que nos lleva a amar este proceso es la conexión que genera entre quien te cuida, quien te arropa, entre quien te acompaña, ¿no? Como los hermanos, como decías, es que mi hermano me enseñó, me compartió estas lecturas o estos autores, y entonces siempre tener como estos compañeros de lectura donde no solo leamos, no solo nos acompañen en vamos a abrazarnos para leer, que es tan delicioso, sino vamos a mirarnos a los ojos para conversar de esto, ¿no? ¿Qué te movió? ¿Qué te hace pensar o qué te hace sentir lo que estás leyendo o lo que estamos leyendo? Entonces es definitivamente la lectura pues es un acto amoroso y un acto de libertad, ¿no? Porque permitir leer o no es una decisión, o leer esto o aquello también es una decisión. Leer en este momento o en este momento no leer es una decisión. Entonces, como acto de libertad debemos de cuidar también que así sea. Y bueno, muchísimas gracias por estas maravillosas experiencias que nos compartes, pero platícanos ahora un poco de la librería Lavanda y de cómo es un espacio donde pueden venir con sus hijos, con sus hijas a pasarla bien. La librería tiene un espacio de literatura infantil y juvenil que cuidamos muchísimo. Tú sabes que siempre estamos como seleccionando los libros con mucho cuidado, las editoriales que más nos gustan, los autores que tienen mucho que decir, estos libros que solamente son de lectura de imágenes, que nos fascinan. Entonces creo que la literatura infantil es para todos, porque los libros son un regalo a la vista y un regalo emocional, los libros infantiles, para el adulto. Pero para el niño pues es una sorpresa, ¿no? Entonces, si vienen con sus hijos o con sus hijas, es maravilloso que encuentren este espacio seguro, donde pueden quedarse a tomar un té, un chocolate, donde pueden los niños incluso hurgar en estos pequeños estantes que tenemos siempre de literatura de consulta, que hay libros infantiles que los niños pueden abrir, hojear, sentir, ¿no? Sentarse junto a sus mamás, sentarse a sus junto papás, a sus mamás, a sus abuelos, o quien los acompañe a leer. Me encanta que pues sí fue concebido así el espacio, pero verlo en la realidad, que llegan mamás o que llegan papás. Tengo clientas muy asiduas, ¿no? Que ya vienen cada semana o vienen 2 veces por semana y son mamá con hijas y vienen a tomar chocolate a un espacio solo de niñas, ¿no? Y entonces están leyendo juntas y están platicando de lo que les sucedió en la escuela. O también tengo un ejemplo de papás que vienen a jugar ajedrez con su hija o con su hijo y que también vienen constantemente. Entonces a mí me parece un milagro ver hecho realidad pues estas ideas que yo tenía de papás y mamás compartiendo un espacio donde puedan leer. En torno a los libros. Sí. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Danos la dirección de Librería Lavanda, que está aquí en la ciudad de Pachuca, para que te visiten, conozcan el espacio, que es maravilloso, y pues vengan algún día y a ver qué tal que te sale en un video, ¿verdad? Porque aquí es donde estamos grabando. Librería Lavanda está en Boulevard Valle de San Javier, 502A. En Pachuca, Hidalgo. Es una pequeña librería con espacio de café, hay literatura para todos los gustos, hay ficción, hay sociología, hay filosofía, hay novedades, por supuesto literatura infantil y juvenil, como decíamos, y hay talleres y cursos que se llevan a cabo en la librería constantemente, desde talleres de poesía, de creación literaria, círculos entre mujeres, pero además tenemos talleres de bebés, talleres para la infancia, rimas y canciones que imparte Ana Prado. Sí, también pueden venir a mis talleres. Entonces vengan, visítenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, o vengan a preguntar, conozcan la librería, dense el espacio
y el tiempo para hurgar entre los libros, para preguntar por los talleres, para preguntar por los cursos, aquí en vivo y en directo. Sí lo podemos hacer virtual, a través de las redes sociales, pero siempre es maravilloso visitar una librería y tomarse un tiempo. Y oler a libros. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y pues nos estamos viendo en otros videos.